Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Hay ocasiones, momentos puntuales en los que los mundos del deporte de élite y la alta política internacional colisionan de una manera que resulta simplemente espectacular. Totalmente espectacular. Hola, ¿qué tal? Es un verdadero placer estar aquí para analizar este tema. El placer es mío. Para quien nos escucha habitualmente, ya es bien sabido que nuestro objetivo aquí es tomar un conjunto de datos, unos hechos concretos, y extraer hasta la última gota de información, para entender cómo funciona realmente la maquinaria del poder. Y el tema de hoy, pues, parece directamente sacado de un guión cinematográfico. Pero es la pura realidad. Así es, no hay nada de ficción en los documentos que tenemos sobre la mesa. Nada en absoluto. Vamos a hablar de la rivalidad más grande que ha visto el fútbol moderno y quizás la historia del deporte mundial, pero, y aquí está el giro, no sobre el césped de un estadio. Claro, el escenario cambia por completo. Exacto. Nos vamos a trasladar a los pasillos del poder más absoluto, a la Casa Blanca. Hoy vamos a desgranar los detalles de dos visitas recientes a Washington de, nada más y nada menos, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Es un caso de estudio, ¿eh? Extraordinariamente revelador. Porque, claro, cuando figuras de esta magnitud, que son, digamos, prácticamente instituciones globales con patas, entran en la esfera política, nada, pero absolutamente nada, se deja al azar. Ni un solo detalle. Eso es. Cada minuto en la agenda, cada apretón de manos, la posición frente a las cámaras y cada palabra de un discurso está medido al milímetro por equipos enteros de asesores. La misión de nuestro análisis de hoy es precisamente esa. Diseccionar las enormes diferencias en el protocolo. Exactamente. El protocolo, el tono y la recepción de ambos eventos. Queremos entender la mecánica detrás de la presencia de estos gigantes deportivos en las altas esferas diplomáticas. ¿Y qué nos dice eso sobre la construcción de la imagen pública? Es fascinante. Lo es. Ahora bien, antes de entrar en materia, es fundamental establecer nuestra regla de oro habitual para este tipo de inmersiones profundas. Por supuesto, importantísimo recordarlo. Las visitas de las que vamos a hablar ocurrieron bajo el mandato de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Así que nuestro enfoque va a ser estrictamente analítico. Cero política partidista. Cero. Vamos a analizar la coreografía de estos eventos, los tiempos y los protocolos, manteniendo una posición de absoluta neutralidad. Es decir, observando los hechos puros y duros como lo haría un sociólogo o un experto en relaciones públicas. Esa es la clave, dejar que los datos nos cuenten la historia. Y vaya historia tenemos por delante. Vale, vamos a desgranar esto, porque el primer evento tuvo lugar en noviembre de 2025. El protagonista absoluto de esta primera visita es Cristiano Ronaldo. Y lo primero que salta a la vista, lo que realmente rompe cualquier esquema previo sobre visitas de deportistas, es el factor tiempo. El tiempo lo es todo en Washington. Exacto. La duración de la visita de Cristiano fue de 2 días completos. Es fascinante, o sea, en la agenda de un presidente, donde los encuentros a veces se miden literalmente en franjas de 8 o 15 minutos. Sí, conseguir 15 minutos ya es un logro. Claro. Y conseguir media hora es un triunfo diplomático brutal, pues reservar 48 horas para una figura deportiva es algo sencillamente inaudito. Es una anomalía estadística en la Casa Blanca. Totalmente. No fue el clásico saludo rápido en el despacho oval para la foto de rigor que luego sale en las noticias y ya está. Las actividades incluyeron una cena oficial en la Casa Blanca y, al día siguiente, una reunión privada con el presidente. Ahí está el detalle clave. Hablamos de un trato de invitado de honor, con un programa exclusivo y una atención que monopolizó los recursos de la institución. Y para dimensionar esto correctamente, hay que entender la logística brutal que implica una cena oficial y una reunión privada al día siguiente en términos de protocolo gubernamental. No es pedir unas pizzas, desde luego. Para nada. No es simplemente poner un plato más en la mesa. Implica, movilizar al servicio secreto, alterar las agendas de docenas de altos cargos, diseñar un menú específico, organizar a la prensa internacional y establecer un perímetro de seguridad continuo durante 2 días. Madre mía, el coste operativo de eso debe ser gigantesco. Lo es. Y ese es el nivel de atención y el despliegue de recursos que típicamente se reserva de manera casi exclusiva para un jefe de Estado, un primer ministro o un aliado geopolítico crucial. El salto cualitativo aquí es inmenso. Es pasar a otra liga. Exacto.
Lo fascinante de esto es cómo la visita trascendió por completo lo puramente deportivo para convertirse en un evento diplomático de primer orden. Cristiano Ronaldo no cruzó las puertas de la Casa Blanca como un jugador de fútbol extraordinariamente exitoso. Entró como un mandatario. Desde los periódicos la que abría sus ediciones con esto, sino las portadas de política internacional. Las imágenes daban la vuelta al mundo analizadas por expertos en geopolítica. Es que resulta alucinante pensar en la mecánica de ese despliegue. Ese nivel de exclusividad significa que la maquinaria entera del ala oeste de la Casa Blanca se adaptó para girar en torno a una sola persona durante 2 días completos. Una sola persona, sí. Sin intermediarios, sin focos compartidos, toda la narrativa de esos días de noviembre de 2025 se construyó única y exclusivamente sobre la figura individual de Cristiano Ronaldo. Es un culto al individuo llevado al nivel institucional más alto. Es como pasar de ser una superestrella del entretenimiento a sentarte en la mesa donde se deciden los designios del mundo libre y que te traten como a un igual. Resulta inevitable preguntarse qué busca exactamente una institución política al elevar de esta manera a alguien que al fin y al cabo no tiene poder legislativo ni militar. Pues lo que se busca es capitalizar el poder blando, lo que en relaciones internacionales se llama el soft power. Interesante concepto. Cuando un gobierno diseña una visita con ese nivel de protagonismo exclusivo, está enviando un mensaje muy claro sobre el estatus del invitado, por supuesto, pero la institución también está absorbiendo parte del aura y del arrastre mediático de esa figura. Es una simbiosis de poder. Exactamente. El tono del encuentro fue profundamente personal y diplomático. Hay que fijarse en que no se trataba de celebrar un trofeo en particular ni una victoria de su club o de la selección portuguesa. No había una excusa deportiva concreta. Ninguna. El motivo central, la excusa para parar la maquinaria de Washington, era la persona en sí misma. Eso requiere discusiones que inevitablemente van más allá del deporte y entran en la esfera de la influencia global, los negocios, la filantropía o simplemente la proyección de fuerza compartida. Es un escaparate. Es un trato de honor en su máxima expresión, diseñado, coreografiado y ejecutado para proyectar un prestigio mutuo entre la institución presidencial y la marca global del atleta. Ese nivel de exclusividad y culto al individuo contrasta radicalmente con lo que ocurre cuando la visita no trata sobre la persona, sino sobre la institución a la que representa. Ahí cambian todas las reglas. Y eso nos lleva directamente a hacer un viaje rápido en el tiempo, apenas unos meses hacia adelante en nuestros documentos. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Vamos a ello. Nos plantamos en marzo de 2026. Es el turno de la visita de Lionel Messi. Y el escenario que se dibuja en los reportes es, francamente, de los que invitan a una reflexión profunda sobre cómo funciona esta maquinaria. El contraste es lo que da valor a este análisis. Si antes hablábamos de 2 días de inversión total y cenas de Estado, lo que ocurrió con Messi tuvo una duración de tan solo un día. Una jornada estándar. Pero la diferencia verdaderamente sustancial no es el reloj, no son las horas, sino la naturaleza misma de la convocatoria. No fue una visita individual. No, para nada. Se trató de una recepción protocolar conjunta. Messi acudió junto a su equipo, el Inter Miami, para celebrar el título conseguido en la liga estadounidense, la MLS. Y si conectamos esto con el panorama general de cómo funciona la capital estadounidense, aquí es donde entra en juego lo que en Washington se conoce como el protocolo estandarizado. La vieja confiable de la política deportiva. Tal cual. La visita de equipos campeones a la Casa Blanca es una tradición tremendamente arraigada en la cultura política estadounidense, sea la Liga de Baloncesto, la Liga Nacional de Fútbol Americano, el béisbol o, en este caso, la MLS. Es una rutina. El formato es una máquina bien engrasada que funciona casi con piloto automático. Es un acto puramente institucional. El tono del encuentro es diametralmente opuesto al de noviembre. Claro, es protocolar y deportivo. Ajusta a un manual de procedimiento clásico que lleva décadas escrito. Las famosas plantillas de eventos. Exacto. Hubo un reconocimiento institucional hacia Messi, por supuesto, porque la figura lo demanda y es el foco de las cámaras, pero siempre enmarcado en su calidad de capitán del equipo, como una pieza dentro de un engranaje mayor. Exacto. Sabemos por los datos que hubo la clásica entrega de obsequios, lo típico en estos casos, la camiseta del equipo con el nombre del presidente en la espalda, sonrisas para la prensa y discursos oficiales desde un atril. La foto de rigor. Pero el protagonismo fue absolutamente coral, compartido con toda la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva del Inter Miami. Messi era el centro de gravedad de ese equipo, la estrella indiscutible, pero el marco era innegablemente colectivo, que se espera para un equipo campeón. Una agenda apretada y otra cosa.
Esa distinción es el meollo de la cuestión. La palabra protocolar significa que hay un guión preestablecido por la institución, independiente de quién sea el invitado. El proceso está por encima de la persona. Justamente. El equipo llega en autobús, pasan los controles de seguridad en bloque, se hacen las fotos en las escalinatas, el presidente pronuncia unas palabras elogiando la temporada y el esfuerzo conjunto. Se entrega el obsequio. Se entrega el obsequio y el evento concluye para dar paso a la siguiente reunión en la agenda presidencial. Es un evento deportivo político, sí, pero enfatizando que pesa mucho más el protocolo que lo personal. Es una celebración de un logro institucional. Una franquicia ganando una liga local. No es una cumbre de dos figuras de poder global debatiendo a puerta cerrada. La estructura misma del evento diluye el enfoque individual. La institución de la presidencia actúa simplemente como anfitriona genérica de un logro deportivo ajeno. Y justo cuando parece que tenemos clarísima la arquitectura de ambos eventos, llega un detalle en el documento que dinamita por completo el guión de esa jornada de marzo de 2026. Este es el punto de inflexión del análisis. Imaginar la escena institucional ayuda a entender la magnitud del asunto. Tienes a todo un equipo esperando su momento de gloria en la Casa Blanca, decenas de cámaras listas para la foto oficial, el trofeo brillando en una mesa, y de repente, el libreto salta por los aires. Nadie lo vio venir. Durante esa ceremonia protocolar, en pleno reconocimiento al Inter Miami y a Messi como su capitán, el presidente Donald Trump aprovechó el acto oficial para deshacerse en elogios nada más y nada menos que hacia Cristiano Ronaldo. Es un giro de guión inesperado. Es decir, en el clímax de la celebración de un equipo, y con su máxima estrella ahí presente, en primera fila escuchando, los discursos oficiales derivaron hacia la figura de su mayor rival histórico. En términos de relaciones públicas y analizando puramente el control del mensaje, eso es un terremoto mediático absoluto. Desde luego. Esto plantea una pregunta importante sobre el control de la narrativa y la imprevisibilidad en actos oficiales que se suponen blindados. La consecuencia directa de ese momento, según la tabla comparativa que estamos analizando, fue que la recepción quedó marcada por una profunda incomodidad. Se puede palpar la tensión solo de leer los datos. De hecho, la percepción pública generalizada fue que Messi resultó reconocido pero con incomodidad, y estructuralmente esto ocurre porque se rompe el contrato no escrito del acto protocolar. ¿A qué contrato te refieres exactamente? Al acuerdo tácito de que en una recepción de un equipo campeón, el guión exige, y la más básica cortesía diplomática dicta, que todo el foco y todas las alabanzas se centren en los presentes y en su esfuerzo. Claro, es su día. Rival deportivo más importante de la carrera del homenajeado, se altera radicalmente el ecosistema del evento. Es como si alguien hace un brindis solemne en una boda y decide dedicarle 3 minutos a hablar de lo maravillosa que es la expareja del novio. El nivel de tensión en la sala tiene que ser palpable hasta cortarse con un cuchillo. Esa es una analogía perfecta para entender la ruptura del protocolo. Y el problema fundamental de estos actos tan encorsetados es que el invitado no tiene ningún margen de maniobra. Cero margen. Messi, enmarcado por el estricto protocolo de Washington, rodeado de sus compañeros, directivos y frente al sello presidencial, no puede simplemente darse la vuelta a irse ni responder en el momento. Está, a todos los efectos, atrapado en la foto institucional. Atrapado por las reglas de la diplomacia. Y el resultado es que el momento del equipo se vio irremediablemente opacado. No fue un simple desliz o un comentario al margen que la prensa ignoró amablemente. Tuvo el peso suficiente como para secuestrar los titulares del día siguiente. Y de la semana entera. En lugar de ser recordado como el hito histórico del Inter Miami coronándose en la capital del país, el evento quedó ligado de forma inevitable a la figura ausente de Cristiano Ronaldo y en la reacción facial de los allí presentes. Es un ejemplo de manual para cualquiera que estudie sociología sobre cómo la dinámica de poder se manifiesta a través del control del micrófono. Quien tiene el micrófono, tiene el poder. Siempre. Messi se encontró en una posición de extrema vulnerabilidad institucional. Por un lado, ya había diluido su protagonismo personal al compartir el escenario con todo su equipo, lo cual, como decíamos, es lo normal y esperado en este tipo de visitas burocráticas. Es el peaje del deporte de equipo. Pero a eso se sumó la exposición a ser comparado, de manera no solicitada y en terreno ajeno, con su rival. Esto nos permite establecer un contraste frontal y muy nítido con la visita de Ronaldo en noviembre. Son como la noche y el día. En el análisis del prestigio institucional, quien controla la atención, controla el poder del evento.
En la visita de noviembre, el prestigio se volcó totalmente hacia el invitado, sin distracciones, sin sorpresas en el guión. Ronaldo fue el protagonista absoluto de una historia construida a su medida. Una historia donde él era el centro del universo diplomático durante 48 horas. En la visita de marzo, el reconocimiento institucional al equipo existió, la foto se tomó, pero la atención narrativa se desvió bruscamente. Generando ese impacto mediático teñido por esa inevitable incomodidad. Exacto. Entonces, si cruzamos todos estos datos, la duración, el nivel de personalización, el despliegue logístico brutal y sobre todo la ejecución de los discursos, la conclusión analítica del documento es irrefutable. Los datos hablan por sí solos. Cristiano Ronaldo fue, según las métricas de la diplomacia, mejor recibido en la Casa Blanca. Y no estamos hablando de opiniones futbolísticas, de quién tiene mejor regate o más balones de oro. No, eso queda fuera de este análisis. Estamos hablando de la cruda matemática del protocolo diplomático. Ronaldo tuvo 48 horas frente a unas pocas de una mañana. Disfrutó de un formato de cena de Estado y reunión en el despacho Oval frente a una recepción grupal de pie en un salón. Y gozó del monopolio absoluto de la narrativa, frente a un escenario donde la estrella presente tuvo que aguantar y escuchar loas a su mayor rival deportivo en su propia celebración. Es, en esencia, el triunfo del hiperindividualismo, diseñado a medida, frente a la rigidez y la vulnerabilidad de un acto protocolar estandarizado que, para colmo, se salió del guión en el peor momento posible. La métrica del éxito en la alta diplomacia no se basa en cuántos flashes disparan los fotógrafos. Para nada. Se basa en el grado de exclusividad y en el nivel de control sobre la historia que se va a contar en los periódicos al día siguiente. Mientras Cristiano Ronaldo obtuvo el equivalente a un pasaporte diplomático. Un trato que eleva la figura muy por encima de su profesión. Lionel Messi recibió el trato de un atleta de élite dentro de una maquinaria burocrática, con el tremendo agravante de ese momento disruptivo que eclipsó el propio motivo de la visita y desvió el foco de su equipo. Por un lado, tenemos el concepto puro de trato de honor, de tiempo exclusivo y blindaje mediático total. Por otro, tenemos una celebración puramente institucional, rutinaria, atravesada por una incomodidad pública y viral. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué dedicar tanto tiempo a analizar si a una persona le dieron una cena oficial y a otra la metieron en un salón con 30 compañeros más a escuchar un discurso? Es la gran pregunta que da sentido a esta inmersión profunda. Pues porque la utilidad de entender estos engranajes va muchísimo más allá de la eterna rivalidad del fútbol. Este análisis es una radiografía perfecta de cómo se construyen, se manipulan y se proyectan las narrativas públicas de éxito, poder y prestigio en nuestra sociedad. Es una clase magistral de relaciones públicas en el más alto nivel. Nos enseña a leer entre líneas. Nos dice que el nivel de influencia real de una figura pública no se mide por los trofeos en sus vitrinas o los seguidores en redes sociales, sino por los detalles de la agenda que una institución gubernamental está dispuesta a modificar para acomodarla. Efectivamente, se trata de decodificar el lenguaje silencioso del poder. El tiempo que te conceden las instituciones, el nivel de privacidad de las reuniones a puerta cerrada y quién tiene el control del discurso final son los verdaderos indicadores del estatus en el mundo real. Las verdaderas métricas del poder. Entender esto permite a nuestra audiencia mirar las noticias internacionales con otras gafas. A partir de ahora, cuando veamos un apretón de manos oficial, una visita de Estado o la recepción a un deportista en cualquier gobierno, ya sabemos que el protocolo nunca jamás es casualidad. Todo significa algo. Una desviación del guión, un invitado extra, un nombre mencionado a destiempo o un cambio en la duración del evento siempre envían un mensaje muy concreto sobre quién tiene la sartén por el mango en esa relación de poder. Y la disección de esta doble visita nos ofrece una lección de sociología del poder realmente interesantísima. Y para cerrar esta inmersión profunda, hay una reflexión que emana directamente de esta colisión entre deporte y política y que resulta fascinante para dejarla flotando en el aire. Adelante con esa reflexión final. Hemos visto cómo un acto institucional del más alto nivel, diseñado en teoría para aplaudir el esfuerzo, el mérito y la victoria de un equipo deportivo, terminó siendo utilizado como una plataforma improvisada para ensalzar a un rival completamente ajeno al evento. Una instrumentalización en toda regla. Exacto. Y esto nos empuja a plantearnos algo mucho más amplio sobre la naturaleza misma de estos encuentros mediáticos. ¿Hasta qué punto los homenajes deportivos en la estricta esfera del poder político tratan realmente sobre celebrar los valores del deporte?
Es una gran pregunta. ¿O hasta qué punto, de manera casi inevitable, los deportistas, por muy grandes que sean, terminan siendo meros peones en escenarios institucionales diseñados para proyectar otras narrativas de poder? Escenarios para generar titulares específicos. Eso es, generar titulares o alimentar dinámicas de influencia personal que absolutamente nada tienen que ver con lo que ocurre dentro de un terreno de juego. Es una dicotomía brillante y a la vez despiadada entre el mérito puro del atleta y su instrumentalización en el implacable teatro de la representación pública. Ahí queda eso para que cada persona que nos escucha le dé unas cuantas vueltas.